En términos generales, podemos clasificar los datos en dos categorías. Los datos numéricos, por ejemplo, la altura de una persona, y los datos categóricos, por ejemplo, el género o el país de nacimiento de una persona. Las herramientas de visualización normalmente se enfocan en proveer diferentes tipos de gráficas para trabajar con los datos numéricos, para mostrar relaciones entre ellos. Sin embargo, los datos categóricos también son altamente comunes. En este video veremos Seaborn, una de las librerías de visualización de datos más utilizada, y en particular veremos los 8 tipos de gráfica que nos permiten visualizar datos categóricos. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. La librería de Seaborn tiene 3 grupos de gráficas: las gráficas categóricas, de distribución y relacionales. De las gráficas relacionales ya tenemos justo un video cuyo vínculo les dejo aquí arriba. En este video nos vamos a enfocar en las gráficas categóricas. Y este tipo de gráficas tiene 3 subcategorías: gráficas de dispersión, distribución y estimación, cada una de ellas mostrando diferentes aspectos de los datos categóricos. Por ejemplo, en las gráficas de dispersión tenemos las gráficas de bandas o strip y las gráficas de enjambre. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería una gráfica de enjambre. En las gráficas de distribución justo nos ayudan a mostrar cómo se distribuyen los datos con respecto a una cierta categoría. Y para este caso tenemos gráficas de cajas, unas gráficas muy similares que se llaman gráficas Boxen, y las gráficas de violín, que de hecho aquí tenemos un ejemplo. Y finalmente tenemos una subcategoría de gráficas de estimación. En estas nosotros vamos a trabajar con las barras, con gráficas de puntos y con gráficas para realizar conteos. Se llaman gráficas de estimación porque también grafican, por ejemplo, información estadística, estimaciones de ciertos parámetros. En este caso estamos inclusive mostrando el intervalo de confianza. Y justo entraré en un poco de detalle a lo largo de este video en esta información estadística que muestran tanto las gráficas de estimación como las gráficas de distribución. Ahora sí, estamos listos para irnos a nuestra libreta de Jupyter para trabajar con algunos ejemplos de este tipo de gráficas y para introducir los datos con los que trabajaremos. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras librerías de visualización, y en este caso nosotros estamos importando Seaborn y también estamos importando Matplotlib. ¿Por qué importamos también Matplotlib, otras de las librerías de visualización más utilizadas? Porque Seaborn está construido arriba de Matplotlib. Lo podemos ver como un submódulo. Entonces, cuando nosotros requerimos detallar nuestras gráficas creadas con Seaborn, forzosamente tenemos que entrar a Matplotlib. Sin embargo, eso es solo para trabajar con ajustes muy peculiares. En este caso, yo ya estoy estableciendo un cierto tema de las gráficas. ¿A qué me refiero con tema? Seaborn ya tiene unas preconfiguraciones tanto de colores como de tamaños de letra, por ejemplo, que sabe que funcionan muy bien en conjunto. Y en este caso nosotros le estamos indicando que le ponga un cierto estilo de ticks que permite tener gráficas muy claras y que nuestros datos o las gráficas que nosotros vamos a crear van a ser presentadas en un tipo plática, como si estuviéramos en una conferencia o si estuviéramos en una clase. Y vamos a asignar una paleta de colores que ya tiene colores muy nítidos. Si quisieran conocer un poco más de detalle sobre cómo ajustar el tema de Seaborn, en el video que les dejo aquí arriba pueden consultar ustedes los detalles, dado que este ya es un segundo video de Seaborn que creamos en este canal. Sin embargo, este video es autocontenido. No obstante, algunos detalles los voy a omitir, puesto que ya tenemos el otro video.
Ahora, posteriormente, Seaborn ya tiene algunos datos de prueba, sobre todo para que nos podamos nosotros familiarizar con la construcción de las gráficas. Y en este caso yo voy a cargar los datos de propinas, que no es otra cosa más que una pequeña base de datos que tiene registros asociados al consumo de múltiples personas dentro de un restaurante. Y estos datos automáticamente son regresados por el método de load dataset como un data frame. Y un data frame no es otra cosa más que información tabular en una forma de tabla que yo ya puedo administrar o manejar de una forma muy fácil. De hecho, les comento, una de las grandes ventajas que tiene Seaborn es que está altamente especializado para trabajar en conjunto con pandas, en conjunto con data frames. Si alguien no está familiarizado con pandas, aquí arriba les dejo un vínculo a una playlist que ya tenemos dentro de este canal, porque pandas es altamente relevante para el manejo, análisis y en este caso nos ayuda también a visualizar los datos con Seaborn. Y este conjunto de datos tiene columnas que están en inglés y para que podamos trabajar de una forma más natural, yo ya aquí estoy cambiando el nombre de las columnas por términos en español y ahora simplemente voy a ejecutar este código para ver cuáles son los datos que ya tenemos dentro de Seaborn y los cuales utilizaremos para ejemplificar la creación de las diferentes gráficas categóricas. En particular, aquí podemos ver que tiene 244 registros correspondientes a consumos de 244 grupos de personas. Y la información que tenemos es el total del consumo, la propina que dejaron y aquí por los montos podemos ver que esta información está en dólares. Y también el género de la persona que realizó el pago, si el consumo se realizó en la zona de fumadores o en la zona de no fumadores y el día de la semana que se realizó el consumo. Aquí hay información desde el jueves, viernes, sábado hasta el domingo y tenemos dos tipos de consumos que se realizaron durante la comida y consumos que se realizaron durante la cena. No hay desayunos en este restaurante. Y también tenemos información muy importante con respecto al número de comensales. ¿Cuántas personas se sentaron en la misma mesa? Ahora sí, ya estamos listos para crear nuestra primera gráfica categórica. Y vamos a iniciar con las gráficas de bandas o gráficas strip plot. Ahora, para crear la gráfica se realiza de una forma muy sencilla utilizando Seaborn. Primero vamos a poner SNS, que fue el apodo o abreviación con el cual importamos la librería de Seaborn. Posteriormente utilizamos catplot. Catplot es un método que nos permite crear todas las gráficas categóricas que justo mencionamos al inicio de este video. Aquí se accede a cada uno de los diferentes constructores de cada una de las gráficas. Con catplot podemos hacer muchísimo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos crear gráficas ultra especializadas, por ejemplo, de bandas o de enjambres como son las swarmplot, tendríamos que utilizar el constructor de cada una de ellas. En este caso vamos a utilizar catplot porque en realidad es muy compacto e inclusive muy intuitivo trabajar con él. Lo único que tenemos que hacer es pasarle el nombre de las variables, el nombre de las columnas que vamos a graficar. Estoy haciendo referencia a columnas porque Seaborn está altamente relacionado con pandas. Por tanto, lo que yo le paso es el nombre de las columnas de los data frame de pandas. Y además de pasar el nombre de las columnas, también debo obviamente pasar el data frame. Y ahora, catplot es una gráfica de dos ejes, entonces tengo que pasarle dos variables y al menos una de esas variables tiene que ser categórica, dado que estamos trabajando con gráficas categóricas. En este caso vamos a poner en el eje de las X la variable categórica día, que corresponde al día
en el que se realizó el consumo dentro del restaurante. Y en el eje de las Y vamos a poner una variable numérica para explorar una potencial relación de esa variable numérica con respecto a la variable categórica. Y como variable numérica vamos a seleccionar el total del consumo. Y para poner la referencia al data frame, que en este caso se llama consumos, lo hacemos a través de un parámetro llamado data. Entonces ponemos consumos. Y ahora requerimos mostrar nuestra gráfica y eso lo hacemos con plt.show. Sí, efectivamente PLT es de Matplotlib, pero recuerden, tanto Matplotlib como Seaborn están altamente relacionados. Seaborn se encuentra como un módulo superior y forzosamente abajo debemos de tener Matplotlib. Ok, entonces ya con esto nosotros tenemos nuestra primera gráfica de dispersión. Noten aquí que en ningún punto yo le estoy diciendo que es una gráfica de tipo bandas o una gráfica de tipo strip. En ningún punto. Esto es porque la gráfica categórica por defecto es la gráfica de bandas. No obstante, existe un parámetro que se llama kind o tipo o clase donde efectivamente yo podría decirle que es de tipo strip. Sin embargo, en este caso es el valor por defecto. Ya cuando veamos los otros tipos de gráficas, entonces ahí sí vamos forzosamente a requerir ese parámetro clase o kind. Y con esto, así de fácil, nosotros ya podríamos ver nuestra primera gráfica. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Es una gráfica un poco peculiar. Efectivamente, en el eje de las X tenemos los días jueves, viernes, sábado y domingo. Y en el eje de las Y tenemos el total. Noten aquí que los totales van desde aproximadamente $5 o $2, tenemos este puntito que está por acá, hasta $50, independientemente de los días. Y aquí rápidamente podríamos ver que hay muchos menos registros los viernes que el jueves, el sábado y el domingo. Se ve muy fácil utilizando este tipo de gráficas. Ahora, aquí estamos viendo también un comportamiento un poco diferente porque podemos ver claramente que este puntito que está por aquí, el que se encuentra más abajo del domingo, corresponde justo a algo que pareciera como $9. Sin embargo, ¿qué implica que cada uno de los puntitos esté ligeramente a la izquierda o ligeramente a la derecha? Todos los puntitos se encuentran sobre la misma banda, pero se encuentran un poquito moviditos. Esto es a raíz de que este tipo de gráficas mete algo que se llama jitter, que es como una pequeña variación en los datos, le mete un poquito de ruido para que efectivamente podamos ver cada uno de los registros graficados. De hecho, ese es el comportamiento por defecto. Sin embargo, yo lo podría quitar, yo podría decirle jitter, false, y ejecuto nuevamente, y esto corresponde exactamente a los datos. Pero noten aquí, estamos sobreponiendo los datos, estamos poniendo un puntito sobre otro puntito, sobre otro puntito, sobre otro puntito, y eso no nos da mucha información. Por tanto, el valor por defecto es jitter true, que en este caso lo estoy haciendo explícitamente, pero no se requiere. Y esto es todavía más informativo. Y ahora ya lo voy a quitar, lo vamos a dejar justo en este formato que se está trabajando. Y también voy a poner la parte de kind que ya quedamos que no era necesario. Sin embargo, para los siguientes gráficos que vamos a crear, sí va a ser necesario. Entonces, aquí, ¿qué más podemos personalizar? Podemos personalizar el matiz, el color de cada uno de los puntitos, por ejemplo, en función de una categoría o en función de una variable numérica. De hecho, esto se explica mucho mejor graficándolo. Vamos a agregar un parámetro que se llama matiz o hue y este parámetro lo vamos a configurar con la columna de comensales, que recuerdan era una columna numérica discreta de comensales que van desde un solo comensal por grupo hasta 8, si mal no recuerdo. Justo ahorita lo vamos a hacer. Hasta cierto punto esa puede ser una variable numérica, pero también puede ser una variable categórica. De hecho, hue permite capturar ambos tipos de variables. En este caso vamos a utilizar la de comensales
para ver justo cómo nos muestra nuestra gráfica. Ejecutamos y ahora podemos ver claramente que cada uno de los puntos ha cambiado de color y este color indica el número de comensales que tenía cada grupo. De hecho, podemos ver que mayoritariamente tenemos puntos de color naranja, los cuales corresponden a grupos que consistieron de 2 comensales. Y con esto estamos agregando rápidamente mucha información, una visualización muy informativa de los datos categóricos con respecto a una variable numérica. Además, nosotros podríamos hacer diferentes subgráficas tomando en cuenta las categorías que tenemos. Por ejemplo, yo podría agregar un parámetro llamado call que podría yo asociar a una variable categórica. En este caso, recuerdan, tenemos una variable fumador que nos indica si el consumo se realizó en el área de fumadores o si se realizó en el área de no fumadores. Eso podría ser muy importante para explorar, por ejemplo, si un grupo, por el hecho de tener personas que fuman, aporta más o menos al ingreso de un restaurante. En este caso, nosotros vamos a poner como variable de división que me va a generar 2 gráficas fumador. Recuerden, este es exactamente el nombre que tiene la columna dentro de mi data frame. Ahora ejecutamos y podemos ver 2 gráficas donde efectivamente me está mostrando, por ejemplo, que el viernes ahí tenemos que van muchos grupos que tienen al menos un integrante que fuma y podemos ver que el viernes van muy pocas personas que no tienen un integrante que fume. Entonces, a lo mejor convendría ampliar más el área de fumador de ese restaurante en particular. Y esto lo pudimos generar muy fácilmente utilizando la variable de call. Y así como lo hicimos para fumador con 2 categorías, lo pudimos haber hecho para más categorías en dado caso que esa columna lo genera de una forma automatizada. Ahora, también nosotros tenemos otro parámetro que se llama size, que en este caso lo abrevian simplemente poniendo una S, donde yo puedo cambiar el tamaño del puntito. De hecho, noten, estos puntitos son relativamente pequeños. Yo tal vez quisiera ponerlos un poquito más grande, tal vez de tamaño 7. Yo puedo poner obviamente el tamaño que yo quiera. 7 creo se va a ver bastante bien. Ejecutamos aquí y directamente podemos ver cómo creció un poco más el tamaño del punto. Y ahora ya con esto nosotros hemos creado el primer tipo de gráficas categóricas correspondientes a las gráficas de bandas o strip plots. Ahora, ¿qué requerimos nosotros para hacer otro tipo de gráficas que sean igual muy informativas? De hecho, lo único que tendríamos que cambiar nosotros es el tipo, el kind. Y vamos a copiar este código que ya tenemos nosotros aquí. Es exactamente el mismo para generar gráficas de colmenas de abejas o gráficas swarm plot. Y lo único que le tengo que poner yo aquí es cambiar al tipo swarm. Y ya con eso puedo generar gráfica muy similar a la que teníamos arriba, pero utilizando otro tipo de estructura muy informativo. De hecho, vamos viéndola y explicamos en qué consiste esta gráfica. De entrada podemos ver una gráfica que no dista mucho de la que teníamos en la parte superior. De hecho, vamos a ver qué es lo que teníamos en la parte superior. Noten aquí cómo las gráficas o más bien las bandas que tenían muchos datos estaban todos acotados, todos muy pegados a la banda. Y en este caso, en las gráficas de colmenas de abejas, los tenemos mucho más amplio. Inclusive cuando tenemos muy poquitos datos son bandas muy delgadas y cuando tenemos muchos datos son bandas muy amplias. Esto es a raíz de que este algoritmo de visualización, cuando tiene datos que se encuentran uno arriba del otro, lo que hace es ponerlos justo en la misma línea. Aquí podemos ver nosotros estos puntos que están aquí, estaban encimados en la gráfica superior cuando estábamos nosotros creando gráficas de bandas. Y en este caso, con este algoritmo en particular, con este tipo de gráficas Swarm, lo que hace es ponerlas
justo en la misma línea y nos da mucha más información. Por ejemplo, aquí en esta parte nosotros podemos ver claramente que hubo grupos de 4 personas, que hubo grupos de 3 personas y que hubo grupos de 2 personas, aproximadamente pagando $21 en total debido a su consumo. Eso era muy difícil de ver con las gráficas de bandas, no así con las gráficas de enjambre de abeja. Y aquí debo hacer mención que este tipo de gráficas se utilizan cuando tenemos pocos datos. De hecho, aquí tenemos aproximadamente 250 registros, si mal no recuerdo, pero imagínense si tuviéramos 3000 registros, sería muy difícil que pudiéramos poner algunos de esos registros sobre una línea, simplemente no cabrían. Por tanto, esta se utiliza cuando hay pocos datos y cuando tenemos muchos datos en realidad no es nada informativa. Obviamente, dependiendo las características de los datos, será el tipo de gráfica que nosotros debamos utilizar. Y en este caso, las gráficas de bandas y las gráficas de enjambre de abejas son gráficas de tipo dispersión. ¿Por qué de dispersión? Podemos ver que ligeramente ponen los datos un poquito dispersos. En este caso, en la gráfica superior, en las gráficas de bandas, lo hace metiéndole un poquito de ruido con el jitter, pero en este caso lo hace con un poquito más de sentido. De hecho, poniendo en la misma línea los puntos que tienen aproximadamente el mismo valor. Ahora que ya vimos este tipo de gráficas, vamos a ver otro tipo de gráficas, que en este caso son las gráficas categóricas de distribución, y estas muestran información estadística muy importante. Igual, típicamente se pone en un eje una variable categórica que vamos a mantener, de hecho, el mismo contexto que estábamos trabajando. En este caso vamos a poner en el eje de las X la variable día y en el eje de las Y la variable total correspondiente a los consumos. Y la única diferencia que vamos a tener con respecto al código que teníamos en la parte superior es que vamos a indicar el tipo de gráfica diferente a las que ya habíamos trabajado. En uno vamos a utilizar box para las gráficas de tipo box plot, que en español se llaman gráficas de cajas o gráficas de bigotes, también les llegan a decir. Y tenemos un tipo de gráfica de caja o de bigote que se llama Boxen, muy peculiar, hay que tener cuidado con esta, ahorita platicamos sobre ella. Y finalmente tenemos un tipo de gráfica de violín, y todas estas nos presentan información de la distribución de los datos. Si alguien en este punto se está preguntando o no tiene muy claro qué significa distribución de datos, aquí arriba les dejo un video donde ya explico con mucho detenimiento qué significa esto y también presento diferentes distribuciones de datos. Ok, ahora veamos una a una estas gráficas de distribución. Vamos a iniciar por la más popular, que es la de Boxplot, y de hecho es tan popular porque es efectivamente muy útil. Vamos a graficarla y aquí podemos ver exactamente la misma información que teníamos arriba, por eso tenemos los datos agrupados por fumador o no fumador. Y en el eje de las X podemos ver claramente nuestra categoría de día, jueves, viernes, sábado y domingo, y en el eje de las Y podemos ver el total del consumo de $10 hasta $50. Ahora, claramente podemos ver un mismo componente de diferentes colores en cada una de las categorías. Voy a agarrar este componente que está aquí para explicar muy rápidamente en qué consiste esta caja, qué tipo de información nos está representando. Noten aquí este bigote, esta barra inferior, esa representa el valor mínimo que tenemos de consumo para el domingo. El valor mínimo corresponde aproximadamente a $8. Y este bigote superior o esta barra nos está indicando el valor máximo. En este caso en particular es un consumo de aproximadamente $45. Eso es justo lo que nos muestran los bigotes, el valor mínimo y el máximo. Y ahora este valor que se encuentra justo en el medio es la mediana. Hagan de cuenta, nosotros estamos mostrando información asumiendo que los datos están ordenados. Acá tenemos el valor mínimo, acá tenemos la mediana y acá tenemos el máximo. La mediana no es otra cosa más que
aquel valor que se encuentra justo en el medio de nuestros datos, asumiendo que los datos se encuentran ordenados. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta caja en particular? Justo de aquí es el cuartil 1, este es el cuartil 2 o mediana, este es el cuartil 3. Los datos que están ordenados se dividen en 4 partes. El valor que está justo en la primera cuarta parte es el cuartil 1. El valor que está en la segunda cuarta parte o en la mitad es el cuartil 2 o la mediana. Y el valor que está justo a 3 cuartas partes, esa corresponde al cuartil 3. Y este tipo de diagramas también lo podemos interpretar de otra forma. Por ejemplo, ya vimos que este era el valor mínimo y a partir de esta línea que está justo en esta parte, a partir de ahí hacia abajo se encuentra el 25% de nuestros datos. A partir de la mediana, a partir de esta línea hacia abajo se encuentra el 50% de nuestros datos y de esta línea en particular hacia abajo se encuentra el 75% de nuestros datos y obviamente de aquí hacia abajo se encuentra el 100% de nuestros datos. Si alguien quisiera conocer con mucho más detalle cómo interpretar los diagramas de caja, aquí arriba les dejo un vínculo que podrían consultar donde explico paso a paso la información que están presentando. En este punto, yo creo que con esta explicación relativamente abstracta nos podemos dar una idea de cómo es que nos ayudan a determinar la distribución de los datos. Ahora, estos puntitos, ¿qué nos están indicando? Acá tenemos otros 2, acá tenemos 4, acá tenemos 1. Estos puntitos son datos atípicos o outliers. Igual, estas gráficas son muy populares porque también nos muestran los datos atípicos. ¿A qué correspondería un dato atípico dentro del contexto? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que la mayoría de los consumos se encuentran aproximadamente entre $8 y $30, pero por alguna razón alguien decidió pagar $42 o consumió alimentos que llevaron a ese monto el total que pagó. Entonces esto es o se considera un dato atípico, un dato raro. Eso se calcula utilizando algo que se llama el rango intercuartílico, que igual en el video que les dejo aquí arriba, ahí presento también justo el detalle para determinar los datos atípicos. Esta información es muy valiosa cuando nosotros estamos haciendo un análisis de datos y por tanto este tipo de gráficas es muy utilizado. Tan utilizada que se han desarrollado variaciones de este tipo de gráficas. De hecho, hay unas gráficas, las gráficas Boxen, que justo vamos a ver, que nos presentan información muy similar a la que teníamos arriba. Y también nos está presentando información de los cuantiles, información de la distribución de los datos. Sin embargo, debo hacer mención, este tipo de gráficas no son tan comunes como las gráficas de caja y solo se recomiendan para trabajar o utilizarlas cuando tienes muchos datos. Yo no recomendaría tanto utilizar este tipo de gráficas a no ser que estén trabajando o que se las vayan a presentar a un grupo de personas que estén familiarizados con este tipo de gráficas, que sepan exactamente cómo se construyen. De otra manera, se podría llegar a conclusiones erróneas, por ejemplo, con respecto a los outliers que se tienen aquí o con respecto a cómo se están distribuyendo los datos. Son gráficas un poco más rebuscadas que inclusive dentro del tutorial de Seaborn, el tutorial oficial, se tiene un artículo, nada más un artículo explicando cómo se construyen este tipo de gráficas. No es nada trivial, son gráficas especializadas y por tanto yo no las utilizaría mucho dado que tenemos unas gráficas que muchas personas sí efectivamente están familiarizadas y que rápidamente pueden ver la información presentada sin que tengas que explicar cómo se construyó la gráfica. Ahora, el otro tipo de gráficas que se utiliza muchísimo, de hecho este sí está muy bonito, son las gráficas de violín. Aquí yo ya tengo preparado 3 gráficas. Noten aquí, simplemente le pusimos tipo violín y con eso es exactamente la misma información, casi el mismo código que veníamos utilizando en la parte superior. Nada más que aquí estoy presentando diferentes parametrizaciones.
de este tipo de gráficas. Aquí está la primera gráfica por defecto de la gráfica de violín. Noten, igual tenemos la misma información, eje de las X, la variable categórica día, y eje de las Y, una variable numérica correspondiente al total. ¿Qué es lo que tenemos aquí justo en medio de cada uno de estos violincitos? En realidad lo que tenemos ahí es un diagrama de cajas donde tenemos el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Es la misma información que teníamos arriba, nada más aquí está presentado de una forma diferente. Entonces, de ahí, ese es un gran plus. Tenemos algo de lo cual ya podríamos estar familiarizados, o las personas a las que les presentemos esta gráfica ya podría estar familiarizada. Y esta forma que tenemos por aquí de violín no es otra cosa más que una aproximación de la distribución de los datos. Eso es buenísimo. De hecho, noten aquí, la pancita más grande obviamente está cerca de la mediana. Y esto es lo mismo para todos los violines que tenemos. Entonces aquí rápidamente podemos ver que nos está mostrando los violines, nos está mostrando la distribución de los datos, y aparte nos da algo que ya estamos muy familiarizados, que es el diagrama de caja que está inmerso justo con la distribución. Está bastante bonito, estas gráficas son muy bonitas, de hecho a mí me gustan mucho. Y ahora vamos a ver que nosotros también podemos meter un cierto tipo de matiz, como ya habíamos metido en nuestras primeras gráficas. Nosotros le podemos poner el matiz de fumador, porque aquí nos está agarrando todos los datos de todos los consumos. Sin embargo, también podemos nosotros dividirlo por categoría de fumador y no fumador. Y esto nos genera la siguiente gráfica donde hace una simple división. Esto sí se ve bien, un poquito saturado, yo diría. Sin embargo, en algunos casos podría ser útil. Obviamente acá era una gráfica mucho más limpia que nos presentaba la distribución de todos los datos. Acá nos está dividiendo esos datos y está presentando la distribución de cada uno de ellos. Sin embargo, aquí hay algo muy bonito. Podemos nosotros hacer igual esta inclusión del matiz, esta división de los datos por fumador, pero podemos meter este parámetro que se llama división y decirle que lo parta. ¿Qué nos estará haciendo eso? Aquí claramente vemos las distribuciones del fumador y no fumador separadas, pero cuando le decimos que lo divida, en realidad lo que hace es partir a la mitad este y partir a la mitad este y pegarlo. Agarra estos dos, parte a la mitad uno y parte a la mitad del otro y los pega. Por eso se llama split, por eso se llama división. Y vamos viendo esos violines. Noten aquí, ahora ya tenemos algo mucho más informativo. Conserva nuevamente el diagrama de cajas, pero también conserva la información de los no fumadores, cómo se distribuyen los no fumadores y cómo se distribuyen los fumadores. Entonces estamos viendo un cara a cara. Esto es también muy bonito cuando queremos comparar las distribuciones de dos conjuntos de datos, en este caso caracterizados por la variable fumador. Y claramente podemos ver que sí, efectivamente, aquí tenemos una distribución que está, digamos, un poco más chatita, y acá tenemos una distribución un poquito más alargada, y justo es lo que tenemos en estos diagramas de violín divididos pero pegados. Es información muy relevante, muy útil en una gráfica muy compacta. Ahora vamos al último tipo de gráficas llamado gráficas de estimación. Y en particular se les llama así porque estiman un parámetro. En particular están estimando el intervalo de confianza del promedio, o también puede mostrar la desviación estándar. Vamos a ver el primero de ellos, que se llama point plot, que ya nos imaginamos, si se llama point es porque presenta un puntito. Noten aquí, es prácticamente el mismo código, nada más cambiamos el valor del parámetro kind a punto. Y lo mostramos, aquí efectivamente tenemos los puntos que corresponden a los promedios de los consumos, y lo tenemos dividido también por fumadores y no fumadores. Podemos ver aquí, este puntito es el consumo promedio de los jueves de los fumadores. Este es el consumo promedio de los fumadores del viernes, del sábado y del domingo. Y acá tenemos lo mismo, pero para los no fumadores.
Y esta línea que tenemos atravesando cada uno de los puntos, aquí está una línea, aquí está otra línea, aquí está otra línea y aquí está otra línea, es el intervalo de confianza al 95%, que es como típicamente se calcula al 95%, es un valor casi por defecto. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, primero, un poco de contexto. Recuerdan, estamos trabajando con aproximadamente 250 consumos de un restaurante. Se imaginarán que tal vez ese restaurante haya facturado o emitido tickets por muchos más consumos. Sin embargo, nosotros estamos utilizando solo una pequeña muestra de 250 consumos y lo que nos está diciendo el intervalo de confianza es que a través de esta pequeña muestra de 250 consumos se realiza una estimación, de ahí el nombre de este tipo de gráficas, se realiza una estimación del verdadero promedio del consumo, en este caso del verdadero promedio del consumo de los viernes, y nos dice que casi está a un 95% seguro de que ese consumo se va a encontrar dentro de este rango que va desde los 12.6 dólares hasta los 22.4 dólares. Está un 95% seguro que el verdadero promedio, si se tomaran en cuenta todos los datos, en un 95% caería dentro de este rango. Eso es justo lo que nos está diciendo este tipo de gráficas y a raíz de eso se llaman gráficas o están categorizadas dentro de las gráficas de estimación. Y la otra cosa que podríamos graficar aquí también sería la desviación estándar o diferentes intervalos de confianza al 90% o al 98% dependiendo de las condiciones que nosotros queramos graficar. Ahora, otro tipo de gráficas muy utilizadas es el tipo de gráficas de barras. Noten, es exactamente el mismo código que teníamos en la parte superior. De hecho, este tipo de gráficas muestra exactamente la misma información. Sin embargo, en lugar de utilizar los puntos, utiliza barras. Lo que estamos viendo justo en el tope de la barra es el promedio de los consumos para cada una de las categorías que tenemos. El promedio de los consumos para grupos de 4 comensales del viernes. Y lo que estamos viendo con estas líneas que tenemos aquí son igual los intervalos de confianza. Es prácticamente la misma información que teníamos en la parte superior, nada más en lugar de utilizar puntos, se están utilizando barras. Ahora, una gráfica dentro de esta subcategoría de las gráficas categóricas que sí efectivamente muestra información diferente es la de count plot o gráfica de conteo. Y como su nombre lo dice, lo que nos está mostrando aquí es justo la misma información que obtendríamos dentro de un histograma. Por ejemplo, vamos a enfocarnos justo en la categoría o en el valor de la categoría del sábado. Aquí podemos ver justo que muy poquitos grupos correspondientes a un solo comensal fueron a comer. Y vemos que la mayoría de los grupos que fueron consistían de 2 comensales, en particular como 53 grupos. Posterior a eso, tenemos que aproximadamente 19 grupos de 3 comensales fueron el sábado y de 4 comensales fueron aproximadamente 13 y de 5 comensales fueron aproximadamente 1. Nada más un solo grupo y no fue nadie de 6 comensales, al menos no el sábado. De hecho, únicamente fueron el domingo y aquí podemos ver que también el jueves. Es justo la información que nos está mostrando, es el equivalente a un histograma, pero en este caso con categorías, porque estamos viendo obviamente gráficas categóricas. Y con eso vamos a finalizar todas las gráficas que tiene Seaborn para presentar información categórica. Espero las hayan encontrado interesantes y útiles. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Hasta la próxima. Pa pa para pa 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 para para pa pa para para